Noé, el de la Biblia, lo vemos como un hombre de fe. Cuando pensamos en Noé decimos, un hombre de fe. Él está en los héroes de la fe en Hebreos 11. O también pensamos en Noé como el hombre justo, porque dice la Biblia que Noé era varón justo. En Génesis 6:9, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Entonces uno piensa en Noé y dice, un hombre de fe, un hombre justo. También uno piensa en Noé y dice, Noé, el evangelista, el pregonero de justicia, ¿verdad? Mi suegro decía, yo soy Noé, el pregonero de justicia, porque él fue por muchos años evangelista. Y así dice Pedro de Noé, que era pregonero de justicia, tenía coraje, valentía para proclamar el juicio de Dios a sus generaciones. Decía que iba a venir juicio y que iba a llover, y nunca había llovido, entonces se burlaban de él, ¿verdad? Pero hoy quiero que pensemos en él no como el hombre de fe solamente, ni como el hombre justo, ni como el pregonero de justicia, que dice, que habla segunda de Pedro 2:5, sino que pensemos en Noé como el papá, porque Noé fue un papá y un buen padre. A veces podemos ser hombres de fe, hombres justos, pregoneros de justicia, y descuidar un poco la familia. Y eso no es lo que el Señor quiere. Todos los hombres que me están oyendo somos llamados a cuidar a nuestra familia. ¿Sí? Entonces Noé fue un buen padre. Tenía una influencia tremenda sobre sus hijos en su casa. Su esposa, sus hijos y sus nueras le creyeron, le obedecieron lo que él les decía que iba a hacer, porque él dijo, vamos a construir un arca, y le obedecieron. Esa es influencia, porque si hubiesen sido otros, dicen, no, ¿para qué trabajar con mi papá? Se está volviendo loco, ¿verdad? Pero sus hijos le hicieron caso, como nuestros hijos nos hacen caso, porque tenemos influencia sobre ellos, ¿verdad? Porque miran que nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y fue tanta la bendición en los hijos de Noé, que dice la Biblia en Génesis 9:1, por favor, Génesis 9:1, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. O sea que la influencia que él tenía alcanzó a sus hijos en la bendición de Dios. Dice la Biblia, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces Noé fue un buen padre. Y yo quiero hoy animar a todos los padres que están acá y los que nos están viendo a ser buenos padres como Noé, porque lo fue. Hebreos 11:7 dice algo maravilloso de la vida de Noé. Leamos Hebreos 11:7. Dice la palabra del Señor. Y miren las verdades que vamos a sacar de acá. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pues mire qué sabiduría la que recibió. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Qué comunión con Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahí quedémonos. Con temor preparó el arca. O sea, Noé, miremoslo como padre, era un padre temeroso de Dios. Porque dice que con temor preparó el arca. Ahora, los días de Noé eran días malos, hermano. Dice la Biblia que
vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra en los días de Noé. O sea que Noé no vivió en una santa ciudad o en un santo ambiente. Noé vivió en un ambiente pesado, donde definitivamente él quizá fue atraído, fue tentado a desobedecer, a comportarse de la manera que los demás se comportaban. Pero él, en medio de ese ambiente malo, viviendo en los días malos, era temeroso de Dios. Cristo compara los días de Noé con los días de Lot. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma y en Gomorra, en esas ciudades. Y Jesucristo compara los días de Noé, en Lucas 17, 26 al 29, con los días de Lot. O sea que Noé vivió igual que Lot, en un ambiente pesadísimo como Lot. Noé igual. Pero en ese ambiente, como ahora vivimos nosotros, un ambiente lleno de rebelión hacia Dios, de indiferencia, corazones duros, pero en medio de ese ambiente hay padres aquí, y de los que me están viendo, somos padres temerosos de Dios. Amén. Noé les dio a sus hijos un ejemplo. En medio de un mundo malo se puede confiar, servir y ser fiel a Dios. Eso es lo que los padres hoy debemos enseñarle a nuestros hijos. Aún en medio de un mundo malo se puede confiar, se puede servir y se puede ser fiel a Dios. Sí se puede. Entonces necesitamos padres que demuestren, diga conmigo, demuestren que aunque el mundo esté cayéndose moralmente, nosotros somos temerosos de Dios. Noé, el padre. Gracias a Dios, no dice que, y por el bien de Noé y también de nosotros, no dice que los hijos de Noé no quisieron entrar con él al arca, que Noé era un buen hombre, pero que sus hijos eran tan rebeldes que no quisieron y lo dejaron solo a él. Gracias a Dios no, porque Noé les enseñó que se puede temer a Dios en un mundo malo. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Ellos deben aprender eso de nosotros. Dice amén conmigo. Diga conmigo, temeroso de Dios. Aquí hay padres como Noé, temerosos de Dios. Con temor a Dios preparó el arca. No con temor, con miedo, sino con el temor de agradar a Dios y hacer lo que al Señor le agrada. Noé el padre, exitoso emprendedor. Ahí Hebreos 11:7, ahí es donde nos vamos a quedar, y al final solo voy a ir a Génesis. 11:7 dice que por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó él. No era una cajita de 4x4. Qué fácil se oye. Con temor preparó el arca. Ah, sí, pues, qué fácil. Tráeme unos martillos, unos clavos y hagamos una cajita y preparémosla. Preparó el arca. ¿Y qué era el arca? El arca era una obra monumental. En términos contemporáneos, era como una nave espacial. Porque ¿quién había hecho un barco? O ¿cuándo había llovido para decir voy a hacer un arca acá y ahí vamos a flotar? Era una obra tremenda. El arca era grande, de largo tenía 129 metros, más de 100 metros de largo.
de alto 21.5 metros, como de un edificio de 4 niveles, de ancho, perdón, de alto 12.9, un edificio de 4 niveles. Entonces mire, de largo 129 metros, de ancho 21.5 metros, más o menos de ancho como esto, de ancho, de alto de 12.9 metros, de 4 niveles. Imagínense un edificio de 4 niveles con esas dimensiones. Ah, qué fácil preparar el arca. Y no tenía sierra, no tenía barrenos eléctricos, no tenía recursos sofisticados, y tenía que ser bien construida porque no se le podía entrar el agua. Si no la hubiese hecho bien, se entra el agua y se hunden. Porque leí algo que me gustó. Los barcos se hunden no por el agua que esté alrededor, sino por el agua que esté dentro. Y nosotros no nos hundimos por las situaciones que estén alrededor, sino por lo que permitimos que entre adentro en nuestro corazón. Aunque afuera haya problemas, si nosotros no permitimos que los problemas entren y nos agobien, vamos a flotar para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero entonces, si Noé hacía mal el arca, perdone la expresión chapina, hacía chapuceada el arca, así, hacerla de manera muy rústica y mal hecha, se entra el agua y se hunden. O sea que cuando flotó y estuvo sobre el agua, demostró que Noé trabajó bien. Esos son los papás que todos queremos. ¿Cuántos quieren un papá chispudo? ¿Qué les enseñó a sus hijos? Con todo eso, con hacer un arca tan impresionante. Valor, trabajo, sabiduría, audacia, inteligencia. ¿Qué comentaban sus hijos Sem, Cam y Jafet? ¿Qué decía la esposa de Noé, de él? Sus nueras, ¿qué decían? Ese mi suegro sí es pilas. Noé el padre, bien inteligente. Ahora, hermano, ¿y por qué era inteligente? Porque tenía comunión con Dios. Padres que me están oyendo y todos acá, si tenemos comunión con Dios, vamos a ser inteligentes, a emprender cosas con éxito. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vamos a hacer cosas con sabiduría. Aleluya. Hermano, Noé era un excelente padre, temeroso de Dios y exitoso emprendedor, como usted, papá, que me está viendo, y como los que estamos acá. Yo quiero ser como Noé, como papá Noé, ¿verdad? Otra cosa en Noé como padre, responsable y amador de su familia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mire el énfasis, en que su casa se salvase. Y otras versiones dicen para que su familia se salvase. O sea que él dijo: yo no quiero que mi familia perezca en el diluvio, voy a salvar a mi familia. Y su familia lo empujaba. Como a todo padre, que Él nos empuja a trabajar, a esforzarnos, a buscar a Dios, a ayunar, a orar, a apartarnos del pecado. Nuestra familia. A Noé lo empujaba a su familia para hacer las cosas bien.
Yo pienso, Señor, cuando yo le oro al Señor, Señor, si yo me aparto de ti, pierdo primero tu comunión. Segundo, pierdo tu habilidad. Me vuelvo, ya no soy diestro, inteligente, pierdo pulgares. Pierdo tu bendición. Y pienso también, daño a mi esposa, daño a mis hijos, daño a la iglesia. Y cuando pienso en esas cosas, digo, no vuelvo atrás, no quiero nada que ver con el pecado, me quiero apartar de todo lo que me dañe, porque pienso en esas cosas. Una de las cosas que me empujan entonces es la familia, como a todo buen padre responsable. Para que su familia se salvase. Para Noé, su familia ocupaba un lugar especial. Hay padres que para ellos sus amigos ocupan el primer lugar. Como decimos aquí en Guatemala, los cuates y la familia. Entonces, mire, hermano amado, Noé era temeroso de Dios como buen padre. Era un emprendedor exitoso, hizo un arca monumental y bien hecha. Era un hombre inteligente porque estaba conectado con Dios y era responsable, amaba a su familia. En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Es que un buen padre se preocupa por los suyos, ¿verdad que sí? Como el padre del hijo pródigo. Heredó a sus hijos, y si heredó es porque ahorró, y si ahorró es porque era trabajador como Noé. No fue egoísta, porque el padre del hijo pródigo le dio la herencia a sus hijos. Otro hubiera dicho, a mí nadie me dio nada, ganátela tú. No fue pesimista porque les dio herencia. Otro hubiera dicho, no, estos se van a desperdiciar la herencia. En la Biblia aprendemos a ser buenos padres. Buenos padres. Si Noé nos enseña a ser un buen padre, un hombre visionario, con habilidad dada por Dios, y hacer cosas grandes en Dios. ¿Alabamos a Cristo? ¿Cuántos padres que me están oyendo hoy quieren ser temerosos de Dios, exitosos y responsables con su familia? Eso. Entonces hoy aprendimos de Noé, el padre. Pero pastor, ¿tan perfecto era Noé como padre? No tanto. Temeroso de Dios, exitoso emprendedor, responsable y amador de su familia, lo empujaba a su familia a hacer las cosas. Pero también Noé era humano y falible. Y eso también nos habla y nos da esperanza. Porque también Noé se equivocó y cometió un error. Génesis 20, 18 al 24. Mire el error de Noé. Acá. Y esa es lo que a veces, mi hermano, nos hunde en el desánimo, porque nos ponemos a pensar en nuestros errores. Y debemos aprender de que en el Señor aún los errores pueden ser perdonados y cambiados para nuestro bien. Génesis 20, versículo 18. No tiene. Ok, gracias. No es ese, ¿verdad? Perdón, Génesis 9, 18. Génesis 9, 18. Gracias. Miremos entonces al humano y falible Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.
¿Sabe usted que de esas tres descendencias vienen? A ver, repitamos por favor el 19. Ajá, ahí está. De Sem vienen todos los de Asia. De Cam vienen todos los de África. Y de Jafet los de Europa. De ahí se comenzaron a esparcir los hijos de Noé. Bueno, y Cam es el padre de Canaán. Versículo 19. Dice: estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Versículo 20. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. Y bebió tanto porque una su copita no lo hubiera embriagado. Le dio y le dio. Y ya se estaba saliendo de sus cabales y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿verdad? O sea, se desnudó de tan embriagado que estaba. El papá Noé, el temeroso de Dios, el emprendedor exitoso y el responsable de su familia, cometiendo un error como todo padre que comete errores. Y que a veces nos lamentamos de esos errores y nos entristecemos. Pero qué esperanza, mis amados hermanos, para nosotros, que a un hombre imperfecto usó y levantó Dios. Y a nosotros también nos puede usar y levantar aún siendo imperfectos. Yo le quiero decir algo a los papás: no es el fin del mundo que te hayas equivocado. Hay que levantarte y mejorar. Si te equivocaste como padre, si cometiste errores, levántate como Noé, que despertó de su embriaguez y dijo: ¿qué pasó? Y un día, después de un error, tenemos que decir: ¿qué pasó? Cometí un error, pero ya no más vuelvo a cometerlo y evito cualquier error que dañe mi vida y a mi familia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bebió del vino, se embriagó, estaba en medio de su tienda. Y aquí viene un problema: que hay hijos que aceptan al fiel creyente y audaz papá, al emprendedor exitoso, al responsable y amoroso, pero no aceptan al humano y falible. Y lo señalan y lo acusan. Y eso fue lo que hizo Cam. Se olvidó de que su papá había sido temeroso de Dios, un emprendedor responsable con ellos, y aquí vio la desnudez de su padre. ¿Y qué significa eso? Pues en el sentido más crudo es que él abusa de su padre. Pero en otro sentido es que él se burla de la desnudez de su padre. Yo me quiero inclinar porque él se burla de la desnudez de su papá, porque algunos han dicho que abusa de su papá. La cosa es que hizo algo tan malo que al punto que Noé lo maldijo. Pero hermano, ese es el problema. Y ese problema es que todos podemos atravesar, que tal vez hemos hecho cosas extraordinarias, nos hemos portado bien como padre, hemos sido responsables, pero un error a veces no se nos perdona. Y a veces ni nosotros mismos nos perdonamos. Entonces, padres, hoy padres que me están viendo, seamos como Noé. Las tres cualidades maravillosas, pero también aprendamos de él esto, mi amado hermano, porque Dios nos quiere dar una palabra de ánimo hoy. Si nos hemos equivocado en la vida, levantémonos de nuestra embriaguez. El problema es que hay padres que siguen embriagados. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Versículo 23 y 24, y ahí termino.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa. Qué respetuosos, qué diferente. Usted nunca descubra la desnudez de su papá. ¿Y qué significa eso? No ande contando los errores, los defectos de su papá, ni de su mamá, ni de su cónyuge, ni de su familiar, ni de su iglesia, porque somos humanos todos. Y hay quienes les gusta andar desnudando a la gente. Ah, ese hizo eso, este es aquí. Ay, mi papá ahí en la casa, viera cómo es. Mire qué respeto el de sus otros dos hijos. Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás para no ver la desnudez. Qué respeto, qué diferencia. Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Qué hermoso. Esos son los hijos que perdonan, que dicen: mi papá se equivocó una vez, pero eso yo ya lo olvidé, porque las cosas buenas que él ha hecho valen más que ese error que cometió. Así tiene que ser. Entonces nosotros, hoy padres, animémonos. Bueno, y aquí entonces ellos no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez. Y eso es lo que me gusta, que un día que tuvo que despertar. ¿Se ha embriagado usted, papá, alguna vez? Y ha estado descontrolado en su carácter. No hablo de embriaguez física, de licor o de vino, sino de embriaguez espiritual. Embriagados, entorpecidos en nuestro juicio, y no nos hemos comportado como el Señor quiere que nos comportemos. Pero un día despertamos y decimos: ¿qué hice? ¿Y qué hizo mi hijo? Porque es aquí donde muchos dicen entonces que hizo algo, porque ni modo que se despertó y me vio desnudo. No, fue malacate este campo. Y hay quienes no perdonan. Padres, hoy les dejo esto en el corazón, que habla mi vida y habla tu vida. Seamos buenos padres y levantémonos de nuestra embriaguez y dejemos que Dios nos use, que ya no nos condene Satanás por los errores cometidos, y seamos fieles para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos me reciben el consejo? Noé, el papá, buen padre, pero era humano, se equivocó. Y es que, ¿quién no se ha equivocado, hermanos? Dígame un hombre de la Biblia que nunca se equivocó. Todos. Y eran grandes hombres de Dios. Pero ahí es donde honramos y bendecimos la misericordia del Señor. Le pregunto a los padres: ¿cuántos ya despertaron de su embriaguez? Tal vez antes el licor, el cigarro, las fiestas, la violencia familiar, embriagados, pero despertaron y dijeron: ya no más, y hay que seguir adelante en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Feliz día del Padre entonces, ¿verdad? Y aprendamos de la vida de Noé. Noé, el Padre.